Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, es momento de abrir la primera entrevista y de darle la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Hay varios temas para dialogar. Uno de ellos tiene que ver con lo más reciente, ¿no? Esta iniciativa de Ciudadanos de proponer un plebiscito para poder incorporar a la Constitución de la República la disposición de que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo, entre otros temas que conversaremos. Bienvenido, diputado. ¿Cómo anda? Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, esta era una bandera que venía impulsando Adrián Peña, recientemente fallecido. El regreso del tema al tapete tan rápido generó molestias incluso dentro del Partido Colorado. Fue pública la postura del senador Coutinho. ¿Cómo fue ese proceso entre los últimos capítulos con el impulso de Adrián Peña y esto último que pasó? Bueno, nosotros veníamos siguiendo el tema, naturalmente. Seguimos esa sesión del Senado que terminó con el resultado de que el proyecto de ley fue rechazado porque faltó un voto para aprobarlo, se necesitan 2/3 de acuerdo con la Constitución. Conversamos al día siguiente con Adrián, el día miércoles. Adrián estuvo allí en la Cámara conversando con todos nosotros, contándonos las vicisitudes, cómo había sido, y su frustración a ver que había faltado un voto, y quedamos todos, digamos, enganchados con eso. Al día siguiente pasó lo que pasó con Adrián, la tragedia esa que estamos lamentando todavía. Y nosotros pensamos cómo hacemos para seguir adelante con esto. Y manejamos distintas posibilidades. Algunos decían hay que presentarlo en diputados, que se apruebe en diputados y después en el Senado va a costar decir que no. Bueno, que sí, que no. Y allí aparece una nota de Daniel Chaschetti en la diaria diciendo hay una vía para hacer esto por reforma constitucional. Es la vía del artículo 331, literal B, si 2/5 del total de miembros de la Asamblea General presentan un proyecto de reforma, lo presentan a la presidencia, a la Asamblea General y va directamente a la próxima elección para la consulta plebiscitaria. Ahora bien, eso tiene un plazo. Esas propuestas tienen que presentarse a lo sumo 6 meses antes de la elección siguiente, si no quedan para la otra. El plazo vence el 26 de abril, el 26 de este mes, así que eso nos puso presión para hacer esto lo antes posible, porque sabíamos perfectamente cómo funciona esto. Después que se presenta, hay que anunciarlo a las bancadas, vienen las consultas, los estudios, las reuniones de bancada, todo eso lleva tiempo y queríamos actuar con un margen suficiente. Y esa es la pequeña historia de esto. Lo presentamos así y dimos por descontado que los mismos que habían votado a favor del proyecto de ley el día martes de la semana pasada, porque parece que hubiera pasado muchísimo tiempo, pero esto fue la semana pasada. Claro, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Pasaron muchas cosas. El martes de la semana pasada, esto se votó en el Senado y bueno, lo votó todos los senadores colorados, lo votó el Frente Amplio, lo votó Cabildo Abierto. Dimos por descontado que los que habían estado a favor el martes de la semana pasada seguirían estando a favor de esto. Es simplemente habilitar algo de lo que nadie puede estar en contra, me parece, que es que la ciudadanía resuelva. Bueno, esa es la historia de esto. Y ahora estamos esperando que se pronuncien quienes han anunciado que lo harán después de las consultas del caso la semana que viene. Pero dentro del Partido Colorado se dijo que fue en consulto, que no se dialogó en la interna antes. Bueno, es cierto, nosotros no consultamos para hacer este planteo. Exacto, de la reforma constitucional, porque, insisto, dábamos por descontado que si se había votado a favor del proyecto la semana pasada, iba a mantenerse la misma voluntad ahora. Y por eso mismo tuvimos cuidado de no cambiar nada de lo que se había propuesto en el Senado. Porque uno puede pensar que sería conveniente agregar esto, quitar aquello, abrirlo a los demás para que propongan cosas, y decidimos no hacer eso, porque dijimos, bueno, si abrimos la caja de Pandora, empiezan las propuestas de sacar, de poner, y se nos pasa el plazo. Entonces vamos directamente, estrictamente con lo que se presentó en el Senado. Esa fue nuestra composición del lugar. ¿Y qué responde a, por ejemplo, las expresiones, los dichos de Germán Coutinho hablando de oportunismo político? Por eso, por la falta de consulta, por cómo se realizó, que se enteraron a través de los medios de comunicación. Mire, yo le lamento esas expresiones, francamente, creo que son agraviantes. Acá, que le digan a uno que está llorando la muerte de un amigo, que está tratando de sacar rédito político de eso, imagínese que ofende a cualquiera. Yo creo que fue un mal momento de Germán, yo lo estimo mucho, hace muchísimos años que nos conocemos. Creo que fue un mal momento en tiempos electorales, a veces estas cosas pasan. Nosotros ya dijimos, rechazamos eso,
rechazamos esa imputación. Lo que queremos es llevar adelante este proyecto, que es además una forma de cumplir con el compromiso por el país, porque esto está en el compromiso por el país, ¿Por no qué nos no se le olvidemos de eso, ¿no? consultó eso al resto de la interna colorada como sí se hizo en el proyecto de Adrián Peña? Bueno, por lo que ya he dicho y reiterado, porque después que se había votado en el Senado la semana pasada, no nos pareció necesario volver a consultar sobre lo mismo. Ya Claro, estaba. la modalidad era distinta, ¿no? Y de hecho, quienes estaban a favor hoy cuestionan que sea la modalidad de reformar de esta manera la Constitución, poner ese agregado. Sí, pero a nosotros nos parece que hay que distinguir entre lo principal y lo accesorio. Lo principal es el contenido que se propone, y en eso los que votaron el martes pasado en el Senado estaban de acuerdo, lo votaron. Ahora, que la vía sea esta o aquella me parece secundario, especialmente cuando en el Senado, desde el Partido Nacional, se cuestionó la constitucionalidad del proyecto de ley. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a evitar esa discusión, vamos a superar eso, y en vez de proponer otra vez una ley, proponemos una enmienda constitucional. Nos parecía que eso dejaba por el camino todas las objeciones y que no podía merecer reparo de quienes habían estado de acuerdo con el contenido. ¿Cómo sigue Esa el fue proceso ahora, la forma de ver las entonces? cosas. Con las adhesiones que están, con las que están en duda, ¿cómo sigue ahora el proceso? Y justamente, ¿con qué adhesiones cuenta realmente este proyecto? Bueno, hay situaciones pendientes. El Frente anunció que se va a pronunciar la semana próxima. Los otros sectores del Partido Colorado, el sector de ballistas todavía no se ha pronunciado, han dicho que lo están estudiando, veremos. El Partido Nacional creo que, sin perjuicio de que la decisión formal será la semana que viene, pero la prensa dice que no habría voto para esto. En fin, veremos qué es lo que resulta. La semana que viene lo sabremos. Lo cierto es que Se requieren 2/5 de la Asamblea. La iniciativa se requieren 2/5, es decir, 52 miembros de la Asamblea General. Si no se obtiene eso, no se llega al plebiscito. Ahora, la principal crítica, Pasquet, que se señala es colocar esto en la Constitución de la República. El Frente, en líneas generales, lo que está diciendo es el fondo lo compartimos, la forma a priori no nos parece la adecuada. Lo ha dicho, por ejemplo, Orsi, lo dijo ayer mismo Calima, en fin. Ustedes de todas maneras defienden este mecanismo de colocar en la Constitución un tema como este de ingreso a las intendencias. Sí, porque la Constitución tiene varios artículos, varias disposiciones que se refieren a esta materia, es decir, el Estatuto de los Funcionarios. Usted ve los artículos 58 a 63 de la Constitución y se refieren a estos temas. Y hay uno, el 62, que es donde nosotros queremos colocar este inciso que estamos proponiendo como inciso final, y el artículo 62 dice que la amovilidad de los funcionarios de los gobiernos departamentales, así como la creación de cargos políticos o de particular confianza en ese ámbito, es decir, los gobiernos departamentales, será resuelta por las juntas departamentales por una mayoría especial, creo que son 3/5. Entonces, la Constitución se refiere a esto, se refiere en detalle, específicamente, a un grupo de cargos que son la minoría en el conjunto, los cargos políticos o de particular confianza. Entonces, si la Constitución admite normas específicas en detalle para los cargos políticos o de particular confianza, ¿cómo no va a admitir una norma absolutamente general que diga cómo se ingresa a los gobiernos departamentales? Nos parece que esto no violenta la lógica constitucional en absoluto, la complementa. ¿Y qué responde, perdón, capaz que querías agregar algo a esto? ¿Qué le responde, por ejemplo, como al senador Botana, que dice que esto es una discriminación al interior? Porque yo pienso, desde este lugar pienso, pero Montevideo está incorporado, o sea, Montevideo estaría dentro de la órbita que alcanzaría esta enmienda constitucional. Pero por eso yo he dicho, lo digo con cordialidad y con respeto, pero al senador Botana no le viene bien nada. Cuando se propuso el proyecto de ley, dijo, no, esto no es materia de la ley. Ahora lo proponemos por la vía constitucional. Tampoco le viene bien. Pero ha podido hablar, ¿qué argumenta? ¿Por qué? Bueno, él argumentó en el Senado, esas son sus posiciones, pero digo, yo creo que da la impresión que juegan a la mosqueta con el ingreso por concurso, porque lo proponemos por ley y dice, no, eso es materia constitucional. Lo proponemos por la vía constitucional y dice, no, eso es materia legislativa. Claro, también se cuestiona por qué no ampliarlo a todos los organismos del Estado, ¿no? Porque ya está ampliado. Existe la ley 19.121 pero no para todos los cargos. Del año 2013
que prevé el ingreso por concurso, por sorteo, por formas competitivas, etcétera. En todo el ámbito de la administración se va incorporando paulatinamente. En el Poder Legislativo eso ya existe desde hace años, en el Poder Judicial también, en muchos otros lugares también. No estamos descubriendo la pólvora, por favor. Esto ya existe. El ámbito que se resiste es el de los gobiernos departamentales, donde algunos gobiernos tienen en su estatuto del funcionario la previsión expresa de que se reservan a la designación directa el 20, el 30 o el 50% de los cargos. Entonces, como dice un amigo mío, dice, se ve que para algunos dirigentes políticos la designación directa es algo así como el arma de reglamento para los policías, ¿no? Y se resisten a entregarla. Claro, ayer escuchaba también algunos politólogos que mencionaban que esto no surge tampoco como una necesidad en la gente que vive en esos departamentos, ¿no? Que no ven mal el método actual. ¿Qué valoración hay de eso? ¿A la gente le interesa o quizás sienten que están más cerca de poder trabajar para la intendencia si no concursan? Pero yo quisiera saber de dónde sacan eso los que dicen que a la gente no le interesa. No le interesa a la gente que está más cerca de los aparatos políticos, porque son los que tienen la expectativa de que llegue una designación directa. Pero a esa gente que es yo creo que la mayoría del país que está muy lejos de los partidos políticos, de su orgánica, de los contactos directos con la dirigencia, yo creo que les interesa algo que es la garantía de la igualdad de oportunidades, de la transparencia en los procedimientos de designación. Y que no conozco ninguna encuesta que diga que esto es impopular, más bien lo contrario. Y además no es nuevo. Yo fui diputado en el primer periodo democrático después de la dictadura y entonces presenté un proyecto de ley estableciendo el ingreso por concurso, por sorteo a la administración central. Desde entonces venimos batallando por estas cosas. Yo creo que hay una convicción en la sociedad uruguaya de que esa es la forma legítima de entrar, que podrá haber casos excepcionales, los cargos políticos de particular confianza, cuantos menos mejor, pero que en general tiene que haber igualdad de oportunidades para que pueda entrar quien realmente lo merezca. Entonces, me parece que ahora nos toca avanzar en este plano de los gobiernos departamentales. Y repito, nos habíamos comprometido a eso todos los firmantes del compromiso por el país. Entonces, no entiendo que a algunos les llame tanto la atención cuando lo firmamos todos. Ahora, para cumplir con el compromiso propusimos una ley y nos dijeron, no, la ley no porque es de dudosa constitucionalidad. Sin el apoyo de ningún catedrático, porque al Senado fueron Martín Rizzo y Jaime Zapolingi, la Universidad Católica y la UDELAR, y los dos dijeron, esto no merece reparo. Está previsto expresamente en el artículo 64 de la Constitución que la ley por 2/3 podrá establecer normas generales para los gobiernos departamentales, etc. O sea, desde nuestro punto de vista no merecía objeción, pero la objeción existió y como no pretendemos reabrir el debate ni seguir insistiendo con lo mismo, que ya vimos que no tuvo respaldo, propusimos esta otra vía. Bueno, vamos por la Constitución. Bien. Eso es lo que estamos proponiendo ahora. Pasquet, hay como muchos planos de esta discusión, ¿no? Está el fondo del asunto, donde aparentemente hay cierta coincidencia en la mayoría de los sectores. Está la forma y también está la oportunidad. Y acá me quiero detener en esto, en la oportunidad de presentar esto. Cuando la ciudadanía, cuando todos los uruguayos nos vamos a enfrentar a unas elecciones donde podríamos tener más de un plebiscito, ¿verdad? Puede estar va a estar bueno, el de los allanamientos, puede estar el de la reforma de seguridad social, eventualmente el que impulsa Cabildo, y se sumaría uno más. Usted me dirá... Y medioambientales también, ¿eh? Sí, está bien. Se están recolectando firmas. Usted me dirá, cuanto más democracia mejor, pero ¿no es como abrumar demasiado a la ciudadanía tener otro plebiscito en las elecciones? Mire, en Suiza votan un montón de plebiscitos a la vez, con un sobre grueso así. No me parece que esto signifique abrumar a la ciudadanía, ni mucho menos. Es sí una carga de trabajo para los partidos políticos. Tienen que salir, tienen que explicar por qué este sí, por qué aquel no, en fin, y llegar a la gente. Bueno, pero eso es la vitalidad de una democracia. Ahora, también le digo, nosotros no elegimos la oportunidad. Adrián Peña quiso que esto se votara en el Senado a fines del año pasado. No lo logró. Le dijeron que había que esperar el dictamen de algún... organismo, creo que se esperaba el dictamen del Congreso de Intendentes, que el pronunciamiento de fulano de Mengano se llegó a esta altura de este año. Pero Adrián quiso que esto se votara el año pasado. Y bueno, después ocurrió la tragedia que todos conocemos y tenemos el plazo constitucional que dice que la oportunidad vence el 26 de abril, porque a partir de ahí lo que se proponga queda para la elección subsiguiente. Entonces, insisto, la oportunidad no la estamos eligiendo nosotros. Ahí va a ser fundamental el apoyo que tengan de los partidos políticos, ¿no? Porque las listas pueden ir
la papeleta ensobrada dentro de cada una de las listas, ¿no? Sí, ahí viene la cuestión práctica de si algunos se ensobran con la reforma o no, la frase clásica, ¿no? En los clubes de tal partido no se ensobra con la reforma, en esto sí. Pero bueno, eso vendrá después. Ahora lo que queremos saber es si tenemos las 52 firmas para presentar el proyecto de reforma o no. Ahora, hay legisladores nacionalistas que están analizando la situación. ¿Sí? Gandini, por ejemplo, ha dicho que con el proyecto y el proceso y el tratamiento que tenía a través de Peña no estaba tan de acuerdo, pero con este podía llegar a analizarlo. Bueno, veremos. ¿Pasa en el resto de los sectores? Veremos, no lo sé, y quiero ser muy respetuoso con todos los legisladores. Cada cual o sus respectivos partidos, bancadas, tomarán las decisiones que entiendan pertinentes. Yo lo que permito recordar cuando se analiza este tema es que esto está en el compromiso por el país. Brevemente, porque usted lo mencionó, elección subsiguiente, y acá puede darse otra interpretación, aquella la de estirar la interpretación de la lectura de la Constitución. Podría eventualmente ser, si no sale en esta, en las municipales. Bueno, sería algo a analizar, no lo descartemos a priori, sería algo a analizar, pero lo que nosotros queremos es presentar el proyecto ahora y dar la oportunidad de que esto se vote en octubre de este año, para aclarar el panorama para el periodo siguiente, ¿no? ¿Esto podría afectar el desempeño electoral del Partido Colorado para las próximas elecciones? ¿Había cuenta de estas divisiones que se traslucen, por ejemplo, bueno, con los reparos que presentó Coutinho, la falta de Peña, que era el gran articulador? No me parece que estas cuestiones incidan en el desempeño electoral de los partidos. Creo que la ciudadanía uruguaya distingue bien. Una cosa es lo que se le propone como enmienda constitucional, por la vía del plebiscito. Otra cosa son los partidos que están atrás. Hace algunos años, unos cuantos ya, creo que son como 10 años, en Vamos Uruguay proponíamos una enmienda constitucional para establecer la edad de la imputabilidad en los 16 años, con un montón de matices, de precisiones, pero ese era el grueso de la propuesta. Estuvo muy cerca del 50%, no salió, pero estuvo cerca. Y el Partido Colorado votó, creo que el 13%. Es decir, muchísima gente votó a favor de esa propuesta y no votó al partido que la proponía. Yo creo que la gente distingue, lo tenemos claro, está muy bien que sea así, por eso con toda tranquilidad decimos, esto no es una bandera colorada, esto estaba en el compromiso por el país, pretendemos que la coalición de gobierno cumpla con sus compromisos. ¿En qué está el proyecto de ley de eutanasia, Pasquet, teniendo en cuenta situaciones que se dieron a conocer en estos últimos días, expresiones y planteos que se realizaron, por ejemplo, desde quienes se oponen, como la senadora Carmen Aciaín, que planteó el tema de la salud mental y muchas veces la depresión como una situación incluso que podría prestarse contemplada dentro de este proyecto de eutanasia? Y el proyecto sigue en la misma situación en la que está desde octubre del 2022. Es decir, este estudio de la Comisión de Salud del Senado, que sigue recibiendo delegaciones. Tienen unas cuantas agendadas para estos días. Están en eso. ¿Fue una chicana lo que hizo Aciaín con esta situación? No, ella tiene todo el derecho a hacer los comentarios que le parezca. Yo no comparto su visión, creo que está equivocada. No, tuiteó un caso internacional de una joven con depresión que solicitaba eutanasia y que eso podría pasar en Uruguay. Y el proyecto no contempla situaciones como esa. Yo creo que, primero, recordemos, la senadora Aciaín, como los demás integrantes que conforman la mayoría de la Comisión de Salud, la senadora Sanguinetti, la senadora Minnifuri, el senador Manini, están resueltamente en contra del proyecto de eutanasia, cualquiera sea la forma que adopte, están en contra de la eutanasia. Posición totalmente respetable, pero digo, no busquemos tal detalle o tal otro porque están en contra del proyecto en sí mismo, de la idea de la eutanasia. Segundo, el proyecto nuestro establece con toda claridad, y nuestro no digo mío, digo los que firmamos el proyecto de consenso, que es Colorados y Frente Amplista. El proyecto nuestro establece con toda claridad que la eutanasia solo procede ante situaciones de enfermedad incurable e irreversible, o condiciones de salud también incurables e irreversibles que produzcan un sufrimiento insoportable y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida. ¿Incluye la salud mental? La eutanasia establece como requisito que la persona esté psíquicamente apta, es decir, quien carezca de esa condición, de esa calidad,
no puede tramitarla, pedir la eutanasia porque no está psíquicamente apto para hacerlo. Este es un giro psíquicamente apto que se nos criticó en su momento, pero que nosotros tomamos de la ley de voluntad anticipada, que fue sancionada en el año 2009 y que establece lo mismo y que no ha generado, hasta que sepamos, ninguna polémica, ninguna situación dudosa a partir de esto. Yo leí ese tuit de la senadora Sahin, leí comentarios que venía a propósito de ese tuit de gente que decía, indignada con la eutanasia en Holanda, la depresión se cura, es una barbaridad, etcétera. Bueno, si se cura, no está comprendida en la ley uruguaya, que se refiere a enfermedades incurables e irreversibles. Entonces, están mezclando los requisitos nuestros con situaciones que se dan en otros países y esa mezcla creo que confunde a la opinión pública y espero que no confunda a los legisladores que tienen el texto sobre la mesa y saben perfectamente cuáles son los requisitos que exigimos, que son, palabra más, palabra menos, lo mismo que está exigiendo el gobierno de Francia. El presidente Macron anunció una iniciativa en este sentido, y dice una iniciativa que no le queremos llamar eutanasia ni suicidio médicamente asistido, que dicho sea de paso tampoco está contemplado por nuestra ley, lo contemplaba el proyecto que yo había presentado originariamente, después cuando hicimos el proyecto común con el Frente Amplio, el Frente pidió sacarlo del suicidio médicamente asistido y se sacó, o sea que solamente eutanasia, y el proyecto del gobierno francés anuncia que se refería a la ayuda para morir. Es una ley fraternal, dice Macron. Ayudamos a morir a quienes no tienen cura, a quienes están sufriendo mucho y precisan esa ayuda. Bueno, usted ve los requisitos que plantea el gobierno francés y van más o menos en la línea que proponemos nosotros, que tampoco es un invento nuestro, lo tomamos básicamente de la ley holandesa del año 2002 con otros complementos tomados de la ley española de hace un par de años. Seguirá la discusión entonces. Muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto.